Bien, mis hermanos, como tratamos de hacer regularmente cuando empezamos el primer mes del año, el pastor y yo tratamos de trabajar temas que pueden ser importantes a la congregación, que a veces no tenemos tanto tiempo para trabajar durante el año o por razones del schedule que hemos establecido de predicación, no caen como quisiéramos o intencionalmente tomamos el primer mes y trabajamos áreas donde la iglesia debe ser exhortada y enseñada, temas que se nos pueden olvidar pero que son muy bíblicos y muy relevantes. El pastor habló, si no me equivoco, el domingo pasado del servicio. Cuán importante es el servicio, cuán importante es caminar a servir a otros, dedicar nuestro tiempo para servir a otros, atender las necesidades de otros, y creo que fue una predicación excelente. Fue muy bíblica y nos llamó a eso. Vimos al creador de los cielos y la tierra ponerse una toalla y asumir el rol de esclavo y del peor de la calaña de esclavos a limpiar los pies de sus discípulos. Esto nos confrontaba a nosotros de no que teníamos que lavar siempre los pies, pero sí teníamos que tener esa actitud de servicio, de caminar rápidamente al servicio. Semanas antes de eso, el pastor nuevamente nos habló del tema de la utilización del tiempo. Cuán importante es esto, cuán importante. Este tema nos golpeó a todos de manera positiva y de manera piadosa y muy buena. Nos llamó a reflexionar sobre cómo esa gracia, ese tiempo que tenemos es finito, es medido, no es, va a ser eterno en algún momento, pero ahora no, está determinado para nosotros. Como aprendimos que a veces con tantos entretenimientos y tantas cosas perdemos nuestro tiempo. Y el pastor nos llamó a reflexionar eso, vigilando bien el tiempo, porque los días son malos. Y el día de hoy vamos a trabajar sobre el tema de la generosidad. Este tema es importante y es un tema que siempre trae un poco de incomodidad a algunas personas. No debo creer que aquellos cristianos entre nosotros tengan algo de incomodidad, pero puede ser un tema que puede ser un poquito confrontador. Cuando hablamos de generosidad, usualmente pensamos en dinero, pero esta abarca mucho más que tus bienes económicos. La generosidad cristiana incluye tiempo, recursos, talento, hospitalidad, perdón y servicio. Realmente la generosidad cristiana es dar libremente como respuesta al amor de Dios, reconociendo que todo proviene de Él y que dar es una forma de adoración, no solamente ayuda social. Hay más promesas relacionadas con la generosidad que ningún otro tópico. Oiga esto, hay más promesas relacionadas con la generosidad que con ningún otro tópico. Haciendo estudio de las palabras en la Biblia, tratando de entender un poco más este tema, en la Biblia, muchas palabras que usted cuando hace un estudio de palabras en la Biblia, muchas palabras que se repiten. Por ejemplo, la palabra creer es una palabra muy importante y está 272 veces en las Escrituras. La palabra orar, importante por demás, está 371 veces en las Escrituras. La palabra amor, muy importante también, está 714 veces en las Escrituras. Pero la palabra dar está 2152 veces en las Escrituras. No solamente económicamente, sino dar, como dije, esta generosidad que conlleva una serie de cosas. Nuestro Dios es un Dios dador. Nos da vida, nos sostiene y nos dio a su Hijo. Este gran pasaje, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Es un Dios dador. El día que tenemos hoy lo dio el Señor. La vida que tenemos el Señor la concede y las dio a nosotros. Hoy estaremos hablando de generosidad financiera.
Si usted está por primera vez, entienda que este tema de bienes y posesiones, usted vino por primera vez, llegó a la iglesia, otra vez llegué a la iglesia y esta vez están hablando de dinero, salió de otra por allá que estaban hablando de dinero y le tocó aquí. Denos un tiempito para escuchar este tema, a ver si la palabra habla sobre esto y no somos nosotros. Entienda que este tema, usted que está por primera vez, que este tema de bienes y posesiones es uno de los más discutidos en la Biblia. Sobre 2.300 versículos hablan de esto, más de 2.300. 16 de las 40 parábolas hablan de dinero y de posesiones. Jesús habló más del dinero y de las posesiones que cualquier otro tópico, cielo, infierno, pecado, a excepción del reino de Dios. Solamente del reino de Dios él habló más. Lamentablemente, debido a charlatanes de la teología de la prosperidad, y utilizo esta palabra con conocimiento de causa, charlatanes de la teología de la prosperidad, que no son cristianos, muchos cristianos han cerrado sus oídos a estas enseñanzas tan importantes y bíblicas de la palabra. Pero nosotros, como sus pastores, necesitamos enseñar todo el consejo de la palabra para el bien de sus almas. Trataremos de enseñar, trataremos de llevarlo a las Escrituras sobre qué dice el Señor en su palabra en este tema tan importante de la generosidad. Vaya conmigo a los Corintios, capítulo 8. Vamos a leer hasta el versículo 5, del 1 al 5, y luego vamos al capítulo 9. Segunda a los Corintios, capítulo 8. Leeremos del 1 al 5. Dice la palabra del Dios Trino. Estoy leyendo la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Vamos al capítulo 9. Por razones de tiempo tenemos que cortar un poco la lectura. Versículo 6 en adelante. Por esto digo que el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al que siembra, suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha. Generosidad para la gloria de Dios. Vemos el versículo 2 al 5. Empieza el apóstol hablando de la manera que se iba a dar, la manera que se daba esta generosidad. Se estaba recogiendo una ofrenda para los pobres en Jerusalén. Si usted va primero a los Corintios 16, habla cuando vaya a Acaya y a Macedonia, ellos están dispuestos a dar. Lo consigue también en Romanos 12. Ya se estaba hablando de esta ofrenda que se iba a recibir para los pobres en Jerusalén.
Esta iglesia estaba sufriendo por persecución, estaba sufriendo porque ahora servían a Cristo. Esto los había enajenado de la realidad comercial. La cantidad de gente quizá era mucha. Había una situación grave y Pablo estaba en esta misión por las iglesias buscando esta ofrenda para ellos. La iglesia en Corinto era una iglesia que estaba en una posición favorecida. Estaba en el istmo de Corinto, estaba rodeado de 2 mares y tenía accesos comerciales por todas partes. A pesar de que la iglesia no era una iglesia pudiente, estaba en mejor posición que otras iglesias. Vemos la iglesia de Macedonia. Cuando Pablo dice las iglesias de Macedonia, está refiriéndose, perdónenme un segundo aquí, está refiriéndose a las iglesias que son la de Tesalónica, Filipenses y Berea. Son las iglesias al norte de Grecia. Y estas iglesias están en una gran necesidad. Y vemos, dice él, en medio de gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Vemos esto, que en medio de gran aflicción los hermanos de Macedonia entendieron el mensaje de la generosidad, de aportar para aquellos pobres entre nosotros. Fíjate que cuando habla de gran aflicción, nos quita a nosotros en el siglo XXI la oportunidad de decir, bueno, yo voy a ofrendar cuando tenga todo en orden, cuando no esté en aflicción. Pablo nos quita esa oportunidad porque dice, en medio de esta gran aflicción, ellos iban a ofrendar. Dice, según sus posibilidades, estoy en los versículos del capítulo 8, versículos 2 al 5. Según sus posibilidades y aún más allá. Según lo que podían dar, según la realidad económica que vivían, según las condiciones que estaban, ellos dieron de eso y dieron más allá. Nos está describiendo el proceso de cómo esta iglesia se levanta a ofrendar porque entiende la responsabilidad, el acto de ofrendar, cómo se ve bíblicamente. Dice también que dieron de su propia voluntad. Dieron de su propia voluntad. Y esto es bien importante. No fue por obligación o por coerción. Si usted se ha dado cuenta en la manera que colectamos, que usted ofrenda aquí, usted no se le pasa el cesto para que usted ofrende. Esa parte es bien difícil porque muchos de nosotros podríamos ofrendar porque mi hermanito del lado me está mirando. No sería voluntario ni de corazón, sería de manera de coerción. Pero nosotros queremos enseñar a la iglesia que cuando dejamos el canasto, la cajita de ofrendas allá, está ya tranquila para cuando usted decida en su momento adorar con sus bienes, usted lo haga. No espere que nosotros vayamos donde usted a pedirle. Nosotros le recordamos que esté allá y le damos la facilidad de los sistemas electrónicos. Pero dice de acuerdo a su propia voluntad, su propia volición, su propia intención. Nadie tiene que decirme que lo haga. Yo entiendo claramente que la generosidad es un acto de adoración. Dice también algo que nos debe llamar la atención a nosotros. Dice suplicando, versículos de 2 al 5, suplicando con muchos ruegos el privilegio o la gracia, la coinonía del sostenimiento, la diaconía de los santos. Esta parte es impactante para mí. Cuando uno lee con Carmen la puede disfrutar. Suplicando que me dejen participar. Yo pensaba y me imaginaba, y usted pudiera hacerse parte de esto, nosotros, la iglesia en Estados Unidos, somos una iglesia próspera, tenemos aire acondicionado, tenemos asientos cómodos, tenemos diferentes facilidades y nos vamos a un viaje misionero. Y podemos irnos a África, a Haití, podemos irnos a algunos sitios en Ecuador, a algunos sitios en República Dominicana, a algunos sitios en Cuba. Y los hermanos de allá, estamos haciendo una colecta y ellos se enteran, no se la pedimos a ellos, no le hacemos la oferta a ellos. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, ellos no tienen la capacidad de dar. Pero por el contrario, le podemos hacer daño, porque esto es una adoración.
fuéramos nosotros un viaje misionero a Cuba o escoja usted el país en gran necesidad, y estos hermanos que usted visitó en la casa, que ve que están en gran problema, nos suplican, por favor, lleve esta ofrenda a Estados Unidos. Lleve esta ofrenda a los hermanos en necesidad de Orlando. Qué situación más incómoda. Pero ellos entienden la realidad de la ofrenda. Ellos entienden la importancia de esto. Gracias, mi hermanito. Bendiciones, gracias. La importancia y la realidad de esta generosidad. Fíjate que en los sistemas de nosotros pudiéramos pensar, no, ustedes son los que nos tienen que ayudar a nosotros. Los ricos ayudan a los pobres, pero esa es una manera lamentable de ver la generosidad. Dice también este versículo, primeramente se dieron ellos mismos al Señor. Al final del versículo 5 dice, primeramente se dieron a sí mismos al Señor. Toda ofrenda, toda generosidad, parte de la premisa que fue dada a nosotros primero del Señor. Usted no está dando nada, hermano, que era suyo. Nada de lo que usted tiene es suyo. Somos administradores de los recursos y los bienes que el Señor nos da. Decía David en la dedicación del templo en Crónicas, de lo recibido de tus manos, de eso te damos. De eso es que estamos dando. Dicen, primeramente se dieron ellos mismos al Señor. Y todo acto de generosidad y todo acto de ofrenda que sea adoración tiene que ser dada primeramente al Señor. Nos damos nosotros, nuestros cuerpos. Dice Romanos 12:1, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos vivos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Nos damos nosotros mismos, nos damos primero. Debes ofrecerte tú mismo, tú primero. Señor, estoy aquí, soy un instrumento tuyo, quiero ser un instrumento para tu gloria, para ayudar a los santos como yo pueda. Con la generosidad de mi tiempo, de mi dinero, de mi acción de gracias, de mi servicio. Requiere primeramente toda generosidad entender de dónde viene primeramente que estamos devolviendo lo que Dios nos dio. Si usted no es creyente y está entre nosotros, la aparente generosidad suya es simplemente un donativo, una limosna, no es un acto de adoración, y hablaremos de eso un poquito más tarde. Debemos tener la generosidad con la actitud correcta. Debemos asumir la generosidad con la actitud correcta. Vaya conmigo nuevamente a 2 Corintios 9 y vayamos al 7 nuevamente. ¿Cómo debe ser nuestra generosidad? ¿Cómo se debe manifestar nuestra generosidad? Que cada uno y aquí estamos lo que estamos hablando de los versículos que se repetían, que cada uno como propuso en su corazón. Cuando venías para el servicio hoy, sabías que este evento iba a llegar, el evento de ofrendar. ¿Habías propuesto en tu corazón ofrendar? ¿Fue algo que se te recordó porque lo mencionamos aquí? ¿Porque viste la cajita al frente? ¿O hay un deseo genuino de adorar al Señor con tus ofrendas económicas? Cada uno como propuso en su corazón. Señor, qué bueno que el día domingo voy a poder glorificarte, no solamente con mi sacrificio de alabanza, con la coinonía de los hermanos, sino también con mi participación económica. Como propusiste en tu corazón. Después te dice 2 maneras que no debe ser. No de mala gana, ni por obligación. No de mala gana, no sufriendo, no molesto, no incómodo, ni por obligación. No porque me ponen el canasto, no porque me lo recuerdan, no porque el pastor Byron predicó este día de la generosidad, sino porque hay un deseo en mí de glorificar al Señor y adelantar y ayudar a los santos. No de mala gana, ni por obligación. Y en este momento debemos tener mucho cuidado.
Debemos tener mucho cuidado y debemos examinar nuestros corazones si esa es nuestra actitud, mala gana y obligación. Porque si esto siendo un acto de adoración, si esta es tu actitud, lo mejor es que no ofrendes. Lo mejor es que no ofrendes. No es una ofrenda agradable al Señor. Cuando tú vienes porque ya otra vez pidieron o otra vez tuve que hacer esto, mejor no lo hagas. No lo has propuesto en tu corazón. Tu actitud no es la correcta. No glorifica al Señor de la manera que te estás acercando. No lo haces correctamente. Por eso es importante y nos ayuda a recordar promesas y beneficios relacionados a la generosidad. Dijimos que en la Biblia hay como cerca de 7,000 promesas. Y gran parte de ellas son relacionadas con la generosidad, diferentes tipos de generosidad. Gran parte de ellas. Así que vamos a mencionar unas cuantas para que recordemos la bendición de la generosidad. Tenemos que comenzar con lo básico. La generosidad honra a Dios y es un acto de adoración. La generosidad honra a Dios y es un acto de adoración. Hebreos 13, 15 al 16. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Esa alabanza es un acto de adoración, esa generosidad. Dice Pablo, escribiendo a los hermanos en Filipos, era el grupo de Macedonia, de la iglesia de Macedonia, la iglesia de los Filipos. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Fíjate, Pablo está diciendo, realmente no es tanto que ustedes me den, es que le hace bien a ustedes. Fruto que aumente en su cuenta. Es como si el Señor estuviese tomando cuenta. Estuviese tomando cuenta de tus ofrendas, de tu generosidad en todos los aspectos. Y Él dice, no lo hagan para mí. Le hace bien a ustedes. Fruto que aumenta en su cuenta. Básicamente lo que está diciendo es lo que dijo el Señor en Mateo, que hagan tesoros en el cielo. Frutos que aumenten en tu cuenta. Dice, pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado. La ofrenda que me enviaron. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Esa ofrenda que enviaron fue fragante aroma para el Señor. Salió de un corazón gozoso de participar. Adelantó el evangelio. Dice, sacrificio aceptable, sacrificio agradable a Dios. Dice Proverbios 14:31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero el que se apiada del necesitado lo honra. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero el que se apiada, que tiene piedad del necesitado, honra a Dios. Y eso siempre vamos a tener la oportunidad de honrar a Dios con nuestra generosidad. No solamente es algo que honra a Dios, sino me acerca a Dios. Me acerca a Dios. Y esta parte voy a hacerla corta porque él dice, todos nosotros invertimos en lo que estamos interesados. Perdón. Todos nosotros invertimos en lo que estamos interesados. Yo puedo ir para atrás. Cuando usted estaba de novio o de novia con su novio, o de novio viceversa, ¿cómo usted invertía tiempo y regalos e intenciones por conquistar a su chica? Era lo que le interesaba. Yo invertía todo para tener tiempo con ella, porque eso era lo que me interesaba. Mateo 6:21 dice, donde esté tu tesoro, ¿qué va a estar allí? Allí estará tu corazón. Allí estará tu corazón. Esto me acerca a Dios. Si mi tesoro está en los cielos, en lo que Dios ha hecho por mí, yo quiero invertir en eso. Yo quiero glorificarlo en las cosas que hago, cómo me conduzco en la iglesia. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Tu generosidad
te acerca a Dios. No solamente te acerca a Dios, tu generosidad te hace más como Jesús, y esa parte es más fácil. Él dio su vida por nosotros. Cada vez que das voluntariamente, te pareces más a Jesús. Nosotros los hombres terminamos el libro recientemente, El esposo ejemplar, y decíamos que ese ejemplo era Jesús mismo. Queríamos parecernos a Cristo, ese es el ejemplo. Y cuando tú eres generoso, te pareces a Dios. Vemos en Hechos 20:35, dice Pablo hablando, en esto les mostré, Lucas, que así trabajando deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es que dar que recibir, y se la saben de memoria. Más bienaventurado, más alegre, más gozoso, de gran alegría debe ser más dar que recibir. Todos nosotros teníamos esto al revés cuando teníamos 5 años en la época de Navidad. Más bienaventurado es recibir que dar, porque era la época de recibir, éramos niños, y la época de Navidad era la época que alguien me iba a regalar algo, particularmente mis padres. Y eso está bien en esa etapa. Pero ahora, usted como padre, o aquellos que somos abuelos, cuando usted regala a sus niños y ve sus caras, la alegría que eso produce cuando le regala a sus niños. Es más bienaventurado, es más alegre dar que recibir. Si usted todavía está deseando recibir que dar, usted necesita crecer. Probablemente se quedó en una etapa que debería pasar de ella ya. Es más agradable, el Señor lo dijo. Hay mayor gozo dando que recibiendo, sirviendo que siendo servido. Es importante. Dice, y es importante eso, porque la generosidad muestra mi carácter. La generosidad muestra mi carácter. Fíjate que grandes personajes, leía de casualidad de Pastor Rick Warren, que después de haber escrito el libro que ustedes conocen, antes de eso le estaba ofrendando, pero ahora el Pastor Rick Warren ofrenda el 90% de sus ingresos y él vive con el 10%. Claro, este libro ha vendido millones de copias. Creo que el libro no, es la palabra non-fiction, que no es de ficción, más vendido en la historia de Estados Unidos. La vida con propósito. Y eso ha hecho millones de dólares, lo cual le ha hecho a él millones de dólares, pero él lo ha devuelto casi todo a la iglesia. Y él vive con un 10% y él ha dado el 90%. Y pudiéramos algunos de nosotros decir, bueno, claro, si yo tuviese millones, yo también haría lo mismo. Pero yo creo que no. Porque la Biblia dice, el que es fiel en lo muy poco, también es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Tú piensas que si tú fueras millonario, darías grandes millones a la iglesia. ¿Qué estás haciendo con los $20 que tienes ahora o con los $100? Eso revela tu corazón. Si eres fiel en lo poco, en los $20, serás igual de fiel en los 20 millones. Si eres infiel en los $10 o $100, serás igual de infiel en los 100 millones de dólares. Por tanto, dice el Señor continuando en Lucas 16, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, las que adquirimos aquí, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? El Señor tiene riquezas para nosotros que los va a confiar. Pero si te está trabajando como administrador aquí y estás fallando porque vives con miedo y vives controlando y vives como que no quieres participar o no lo ves como adoración, dice él, pero ¿quién te va a confiar las riquezas verdaderas? Si no, en lo poco fuiste, en lo justo, en lo poco fuiste infiel. ¿Cómo puedo confiar en ti si te he dado poco y has sido mal administrador? ¿Cómo te puedo dar más? El entender la generosidad, entender esto provoca la bendición del Señor. Proverbios 22:9 dice que el generoso
será bendito. Deuteronomio 15:10 dice: con generosidad le darás y no te dolerá en el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. ¿Tú quieres tener la bendición del Señor perdón, en tu trabajo, en tu negocio? No que lo hagas con la intención, yo voy a dar para que el Señor no es una agencia de inversiones, pero el Señor cuida de ti. El Señor cuida de ti. Cuando tú desinteresadamente y para glorificar al Señor, el Señor cuida de ti. Y probablemente tú te ganes, por decir un número, hacer un ejercicio, para ser exagerado, $1,000 al mes. Y glorifica al Señor con ese dinero, y aquel que se gana 10,000 vive siempre en necesidad. ¿Por qué será? Porque el Señor tiene cuidado de ti. Porque esos $1,000 rinden. La compra rinde, el agua rinde, la gasolina rinde, las llantas del carro no se gastan tan rápido. Vemos cómo el Señor nos cuida de diferentes maneras. No somos miserables, no estamos aguantando el dinero del Señor. Dice, voy a leerlo nuevamente, Deuteronomio 15:10. Con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto. Está hablando del necesitado y del extranjero. Te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Hay una promesa aquí. Esta promesa es la más que le gusta a la gente y hay que tomarla con mucho cuidado. La generosidad multiplicará mi dinero. Pero tenga cuidado porque esta es la que usan los predicadores de la teología de la prosperidad incorrectamente. El alma generosa será prosperada. Y el que riega será también regado, Proverbios 11:25. Pero todo está en la intención de tu corazón. Si tú ves al Señor como el genio de la botella, yo te doy, tú me das, yo te doy, tú me das. Yo te doy porque tú me diste. Ya tú me diste todo, yo no necesito nada más. Yo lo tengo todo en Cristo, yo estoy satisfecho, estoy completo. Pero si tu intención es, si fuera una agencia de cambio o de inversiones, nunca vas a prosperar de esa manera. Dice el apóstol Pablo en la 2 Corintios 9, 10 y 11. Y el que suministra semilla al sembrador, es él el que da la semilla, y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de todos ustedes y aumentará la cosecha de justicia. Versículo 11. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad. Mira, esto es bien importante, 2 Corintios 9:11. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, para toda gracia, por la cual por medio de nosotros produce acción de gracias. ¿Qué significará eso de enriquecidos para toda liberalidad? Significará que el Señor me va a bendecir a mí para comprar más cosas para mí, para poder ostentar de mis posesiones. Bueno, eso puede pasar, pero no muy a menudo. El Señor conoce tu corazón. Te va a enriquecer para que tú sigas invirtiendo en el reino, adelantando. Vamos a oír ahorita unas historias de algunos que hicieron así. El Señor te bendice y tú dices, no, esto es mucho para mí, Señor, gracias por tu bendición. Y tú sigues bendiciendo y el Señor te sigue bendiciendo. Pero tú no aguantas lo que el Señor te dio. Hay un inventor cristiano, R.J. Letourneau se escribe. Era inventor de máquinas gigantes de mover tierra. Eran estas palas gigantes, estos bulldozers gigantes. Cuando la Segunda Guerra Mundial, casi la mayoría de los sitios donde fueron en Europa, los aeropuertos que se crearon en diferentes zonas, fueron con las maquinarias de él. Caminos hacia Alaska, diferentes zonas, diferentes grandes carreteras que usted maneja hoy, la hicieron con los equipos de R.J. Letourneau. Este señor era una persona sin estudio, pero un genio, un ingeniero. Dice él donaba el 90% de lo que recibía. Multisupermillonario. Pero vivía, lea la historia de la biografía de este hermano. Vivía como una persona sencilla.
Decía, él creó la universidad, le tornó, muchas cosas ha ayudado. Él murió en el 69, pero fue creador de grandes maquinarias que adelantaron increíblemente. Dios le dio la habilidad para hacer eso. Y él decía, yo envío el dinero con una pala y Dios me lo devuelve a mí con otra pala, utilizando quizás la misma figura de sus equipos de levantar tierra. Yo se lo envío a Dios todo el dinero en diferentes maneras que lo invierto y Dios me lo devuelve a mí con otra pala, pero Dios tiene una pala más grande que la mía. Dios siempre me gana. Usted nunca le va a ganar a Dios en el juego de la generosidad. Usted nunca va a dar más de lo que Él le puede dar. Eso decía R.J. Letourneau. Dice, Dios me da dinero, y este fue bien interesante, Dios me da dinero porque puede confiar en que yo lo regale. Dios le va a dar dinero a aquel que Él sabe que va a invertir en el reino y en sus hermanos. Pero si te da dinero a ti, tú te lo consumes tú solo y ves la necesidad de tu hermano y no participas en eso, probablemente no te llegue mucho más. Fuiste probado y fuiste hallado falto. So dice él, Dios me da dinero porque Él sabe que yo lo voy a pasar adelante. Yo no me voy a quedar con eso. Es dinero que Él me dio probándome para su gloria. Dice él, decía R.J. Letourneau, creo en el diezmo. Creo tanto en ello que practico el diezmo al inverso. Y él daba 90% de lo que ganaba. Y quiero hacer una nota cortita con el tema del diezmo porque es importante para algunos de nosotros que no tenemos este concepto claro. El diezmo fue establecido durante la teocracia, en el antiguo pacto. Era el 10% anual que se le daba a los levitas. Ellos no tenían herencia, no tenían tierra. Había que sostener a los levitas, los que participaban en el proceso de la adoración, de mantener el templo. Se le daba un 10% anual. Eso habla, usted lo busca en Números 18, 21 al 24. Había un 10% anual festivo. Durante las fiestas importantes anuales se recolectaba un 10% adicional. Se daba también. Y había ese en Deuteronomio 14, 22 al 27. Y había un 10% que se recolectaba cada 3 años para pobres y viudas. Lo trabajamos con Santiago. La religión pura y sin mancha es cuidar de los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones. Habían diferentes maneras. O sea que durante el año el promedio de ofrenda del israelita en la teocracia era como un 22-23%. No era un 10%. Era un 22 un 23%. El riesgo del diezmo, que nosotros pensamos que no aplica hoy en día en el nuevo pacto, y vamos a hablar de eso ahora. El riesgo del diezmo para unos es que se va a convertir en una factura más a pagar y no acto de adoración. Usted le llega el dinero, su cobro, el 10 del Señor, la luz, el celular, esto y lo otro. No hay un proceso de pensar y adoración. 10% me la pusieron fácil. En la época de la teocracia así era. Pero en el nuevo pacto es libre y voluntariamente y no tiene límites. No tiene límites. Muchos de ustedes, si están dando 10%, deberían evaluar su ofrenda. Algunos de ustedes quizás están dando 7% y quizás sea razonable en esta etapa de tu vida. Lo das de corazón, lo das para glorificar al Señor. El 10%, ese diezmo fue, decía Larry Burkett del equipo Crown, fueron como las rueditas de entrenamiento que le ponemos a la bicicleta de nuestros hijos cuando están aprendiendo. Todos sus hijos, muchos de ustedes, sus hijos aprendieron a correr bicicleta y tenían unas rueditas. ¿Se acuerdan de esa ruedita al lado que le ayudaba en el balance? A nosotros nos dieron en el antiguo pacto esas rueditas para crear un balance, para aprender el proceso. Pero ya en el nuevo pacto, ya en la gracia, ya no es 10%. Cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno dé con alegría. 15, 20, 30, 50, lo que el Señor ponga en tu corazón y las capacidades que tú tengas de acuerdo a cómo fue prosperado. No, yo lo que voy a dar es 10%, yo con eso salgo. Bien peligroso esto, porque asumo un rol es una facturita más, es una factura más. Es el celular, el agua, el carro, esto y el 10% del Señor. No es ni pensado ya. Esto nos invita a reflexionar sobre la importancia
de entender el nuevo pacto ahora en el momento de ofrendar y el momento de la generosidad. Otra promesa más es: la generosidad trae la protección del Señor. La generosidad trae la protección del Señor. Dice el Salmo 112, 5 al 7, en la Reina Valera contemporánea: el hombre bueno es compasivo y generoso. Todos sus negocios los maneja con justicia. Por eso nunca tendrá tropiezos. El hombre justo siempre será recordado. Estamos hablando de R.J. Letourneau y otros grandes hombres que han dado mucho dinero. Vivirá sin temor a las malas noticias y su corazón está firme, confiado en el Señor. Probablemente tú tienes un problema de miedo, problema de falta de fe, un problema en tu adoración. Tú estás pensando, bueno, es que yo estoy para que me den a mí. Yo tengo gran necesidad. Yo necesito que me ayuden a mí. Que paguen los ricos. Eso dicen los sistemas socialistas. Que paguen los ricos. Vota por mí y yo le voy a quitar al rico para darte a ti. Tan pronto se montan, tú sabes quiénes son los próximos ricos y no eres tú. Ese sistema de, que paguen los ricos. Cuando el Señor está hablando de la generosidad, qué bueno que fue lo primero que atendimos. Habló de los hermanos en Macedonia, en su gran dolor y su gran necesidad, suplicaron el gozo de participar en esta ayuda a los santos. No asumieron el rol de no. Ellos tienen más, que den más ellos. No, yo no. Usted tiene la oportunidad de adelantar esto. No pierda estas oportunidades, mi hermano. No pierda estas oportunidades. Hay una larga historia de generosidad cristiana como testigo de esto. Grande historia. El emperador romano Juliano tenía una queja interesante sobre los primeros cristianos. Decía él: los impíos galileos apoyan no solo a sus propios pobres, sino también a los nuestros. Todos pueden ver que nuestro pueblo carece de la ayuda de nosotros. Estaba preocupado este emperador porque los cristianos estaban atendiendo a los paganos de ellos junto con los cristianos. Estaba dando testimonio a estos cristianos. El teólogo Tertuliano dijo: es nuestro cuidado de los indefensos, nuestra práctica de la bondad amorosa, lo que nos marca a los ojos de muchos de nuestros oponentes. Lo que nos distingue. Nos distingue cómo somos, cómo aportamos, cómo manejamos nuestra generosidad. Arístides, muy incrédulo, fue enviado por el emperador Adriano para espiar a esas personas llamados cristianos. Sus palabras al emperador han reverberado a lo largo de los siglos. Él dice: he aquí cómo se aman el uno al otro. ¿Dirán eso de nosotros? ¿Dirán eso de nosotros? Si alguien viniera como espía entre nosotros y viera nuestras cuentas y viera la manera que nos conducimos, dirán cómo se aman, cómo se cuidan económicamente, cómo se bendicen. Qué gran generosidad practican ellos. Randy Alcorn, era pastor, cuenta que su pastor de misiones regresó de Sudán. Le contó a la iglesia a los cristianos sobre los cristianos esclavizados en la región, y todavía en África hay esclavos. Si usted cree que no quedan esclavos, todavía hay esclavos y maltratados. Espontáneamente varias familias decidieron, esto es un testimonio que da Randy, decidieron renunciar a dar regalos de Navidad ese año y en su lugar donaron para liberar a los esclavos. Una niña de 6º grado tomó los $50 que había ahorrado para jugar en un equipo de baloncesto y se los dio para ayudar a los creyentes sudaneses. ¿Donaría usted su regalo de Navidad para liberar a un esclavo? ¿Para adelantar el reino? ¿O es más importante su cumpleaños y lo que usted recibe en su cumpleaños? Dice él que una familia había ahorrado cientos de dólares para ir a Disney. Su hijo le preguntó si podían donar el dinero para ayudar a los esclavos. En poco tiempo la gente había dado $60,000 para redimir esclavos. Precioso esto. Yo debo decir que en general tenemos una iglesia generosa. Apareció la oportunidad unos meses atrás. Nuestro hermano Charlie tuvo una necesidad allá en México. La iglesia se levantó y lo pudo bendecir. Vimos el video del agradecido, fue gran bendición. Una hermanita que está en Colombia
tenía una necesidad para mudarse a otro sitio donde tuviese una iglesia sana, y la iglesia se levantó y bendijo, y así muchas otras cosas. Sostenemos pastores, sostenemos iglesias. Nuestra ofrenda no es muy grande a ellos, pero enviamos unas ofrendas. O sea, debo agradecer a la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿cómo debo ser generoso? ¿Cómo practico esto? Perdón. ¿Cómo este tema de la generosidad, cómo se debe ejercer? Bueno, voluntariamente. Voluntariamente. No tendríamos ni que predicar de esto. Lo predicamos porque esta es la palabra. Pero no tendríamos que estar vigilando cuentas, que no estamos muy pendientes de eso, a pesar de que las vemos, sobre cómo se está ofrendando. Debemos hacerlo voluntariamente. Debemos hacerlo con gozo. Cuando dice la palabra Dios ama al dador alegre, la palabra alegre es la palabra griega hilaritus. Y usted sabe, los que saben inglés, cómo se dice algo gracioso en inglés. Hilarious. So, hilaritus, de ahí sale la palabra con gran alegría. ¿Es tu manera de ofrendar con gran alegría por lo que va a producir eso? Haciendo tesoros en el cielo, con gozo, sacrificial. Como dije anteriormente, no pensando, yo tengo poco, que den los que más tienen. Yo no tengo que ser generoso. Conmigo hay que ser generoso. Eso es una mentalidad muy mundana, socialista. Que me den a mí, los ricos que me paguen a mí. Hay que tener cuidado con esto. Sacrificialmente. Muchas veces vas a tener que, deberías quizás comer menos afuera cuando sales de la iglesia. Hoy te vamos a invitar a comer si eres miembro de la iglesia. Esa parte ya está resuelta hoy. Debe evaluar esto. O quizás llevar a comer a algunos hermanos que tú sabes que quizás nunca pudieran hacerlo. Trabajando con esto. Sirviendo a otras personas. El pastor habló del servicio. La generosidad de mi tiempo, la generosidad de mi dinero, la generosidad de adelantando el reino del Señor, como cuando el Señor me concede estas oportunidades. Y van a aparecer muchas oportunidades. Usted tiene que estar atento. Tenemos que cambiar nuestra manera de percepción de ser servidos a servir. Cuando oímos una necesidad que no me lo dijeron a mí, estábamos en una conversación, se levantó una necesidad, yo quiero ver cómo yo puedo. No lo publique, vaya directo a la persona, bendiga a la persona sin publicarlo. Busque quién tiene esa necesidad. Hay diferentes tipos de generosidad. Tiempo, talentos, hospitalidad, dinero. En el tema de la hospitalidad, ¿has tenido algún hermano en tu casa recientemente? ¿Has invitado a algunos hermanos en tu casa recientemente? Algunos probablemente no. Algunos de ustedes deben practicar esa hospitalidad. Eso es un don y una virtud cristiana. Debes traer gente a tu casa. Debes practicar la hospitalidad cristiana. Ahí hablamos de los hogares de gracia, pero esto es otro tema. Y esto es lamentable que no practiquemos la hospitalidad cristiana porque es una virtud y un distintivo del cristiano. Que tengas la oportunidad y el gozo. No es que yo no tengo suficiente casa. Bueno, si tú vives en un cuarto solamente, yo estoy seguro que no puedes meter la iglesia en un cuarto y eso lo entendemos. Pero yo recuerdo, Sheila me puede verificar esto, unos hermanos que teníamos en la iglesia cuando estábamos en First Baptist, en un apartamentito de 2 cuartos. Y ellos invitaban a todo el ministerio hispano. La iglesia estábamos todos sentados en el piso. Súper incómodo, pero yo no tenía ningún tipo de incomodidad ni de vergüenza. Vengan, comamos juntos, sentémonos aquí en el calor y participamos. Algunos de ustedes tienen que moverse a practicar la hospitalidad cristiana. Y si usted es miembro de la iglesia, más seriamente todavía. Más seriamente todavía. La palabra habla en el final del versículo 7 y 8 que Dios ama a qué tipo de dador. Al dador alegre. Dios ama. Usted quiere ser amado por Dios. Ya fue amado en Cristo. Pero Dios tiene un amor especial. Aquel que se goza en dando ayuda, buscando la oportunidad. Y cada cual da proporcionalmente, mi hermano. No se sienta que usted tiene, mi hermano dio 100 y yo lo que puedo dar son 5. Gloria a Dios. Si lo que propusiste en tu corazón, de acuerdo a tu realidad, son 5, despreocúpate de tu hermano.
Preocúpate de la capacidad que Él tiene. Trabaja en la capacidad. No vivas como el mundo, que me den a mí, que me den a mí. Si nosotros nos dejamos llevar por el mundo, el dinero fue dado para usarse, no para amarlo. Nosotros estamos llamados a amar a los hombres y usar el dinero. Pero algunos de nosotros estamos amando el dinero y usando a los hombres. Cuando no entiendes el concepto bíblico y el mundo te bombardea sobre consigue todo lo que tú quieras, se convierte en un acto lujurioso. ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? El dar es un acto de amor. El que ama da. El que ama da. Si usted no da, si usted no ofrenda tiempo, hospitalidad, dinero, perdón, usted no ama. Usted probablemente no ha nacido de nuevo. Usted tiene que evaluarse. Pero el que ama, si usted ama a su esposa, cuando era su novia o cuando era su novio o su esposo, nosotros nos encantaba dar buenas cosas, impresionar. Dios ama al dador alegre. El resultado de una adoración correcta, nuestro Señor tiene un amor especial para estos hermanos. Pregunta que debemos hacernos: ¿cómo está tu generosidad? ¿Cómo está tu generosidad en este momento? ¿Qué la está impidiendo? ¿Qué está impidiendo tu generosidad? ¿Qué cambios debes hacer? Habla con tu esposa, tu esposo. ¿Qué cambio debes hacer? Una manera de medir tu corazón es cuando recibes un aumento de sueldo o un bono del trabajo. Recibes un aumento de sueldo, qué bueno, un bono del trabajo. ¿En qué piensas? ¿Qué me podré comprar? ¿Qué me voy a poder comprar? ¿Piensas eso? ¿En qué deuda me voy a meter? Jovencitos y jovencitas entre nosotros. Esto es para ustedes, los de 18, 17 para abajo. La vida es más que tenis o zapatillas deportivas o carteras y zapatos. Debes empezar temprano a practicar tu generosidad. Padres que tienen niños en esas edades deben provocar, deben confrontar, deben exhortar, deben enseñar a sus niños a practicar la generosidad. Yo tengo este dinero, a su niño, a su niña, haga un ejercicio. Tengo este dinero destinado para un regalo para ti. Pero vemos que en aquella ciudad, en aquel sitio, en aquel país o aquel niño no tiene posibilidad de tener un regalo, de tener comida. ¿Qué tú crees que deberíamos hacer? El niño va a decir, bueno, yo como y oro por él. No, tampoco así, no sea. Nuestros niños dirían eso. Dame el dinero, yo juego con mi juguete y me acuerdo del muchacho. No. Usted lo va a llevar y lo va a enseñar a decirle qué es lo más importante. Eres tu padre discipulador, el que enseña a tus niños. Ya quisiera yo que me hubiesen enseñado, a pesar de que yo pienso que mi padre sin ser cristiano, era bastante generoso. No lo hacía como adoración porque no era cristiano, pero era bastante generoso. Pero somos nosotros los que enseñamos a nuestros niños, a nuestros hijos, a ser generosos, a participar en adelantar el evangelio. La iglesia tiene un fondo de benevolencia, tiene un fondo para viudas, tiene un fondo para facilidades. Quizás deberías considerar de vez en cuando, yo quiero para las viudas entre nosotros, hermanas que están solas entre nosotros, que necesitan ayuda, que la vida no es tan fácil para ellas. Un fondo para facilidades. Nosotros estamos aquí, por los que no lo saben, nosotros vivimos aquí o estamos aquí alquilados. Este local no es de nosotros. ¿Qué nos garantiza que nosotros vamos a estar aquí en un mes o en un año? Pudieran los americanos, nuestros hermanos americanos, por situaciones diversas que no podemos entender, o por la providencia del Señor, decir, su tiempo se acabó, es hora de irse. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a reunir? ¿En casa de quién cabemos todos? Déjame ver a quién yo puedo señalar. Casa de Rudy, vamos. ¿Qué vamos a hacer? Eso tenemos que ir preparándonos porque eso puede pasar, eso puede estar más cerca de lo que creemos. ¿Cómo podemos ayudar? Hermano, hágalo voluntariamente, aporte eso. La ventaja de practicar la generosidad
La ventaja de practicar la generosidad en tu iglesia local es que puedes ver cómo esos fondos son utilizados cuando en nuestras reuniones damos reportes de ingresos y gastos y te mostramos cómo usamos el dinero. Algunos de ustedes dicen, bueno, yo le doy a la gente la luz, o yo le doy a la gente cuando en algunos sitios, o yo ofrendo a entidades benéficas, y muchos de ellos pueden ser meritorios. Pero usted no tiene el reporte, usted no sabe exactamente cómo va ese dinero. Si usted tiene que escoger entre donar para que la iglesia local lo use versus una institución que usted no conoce, yo le exhortaría a que done a la iglesia local y demande como miembro cómo se usó el dinero. Con mucho gusto le vamos a explicar. Aquí usted tiene cierto grado de control, allá no. No le estoy diciendo que deje de ayudar a instituciones meritorias afuera. Le estoy diciendo que si usted tiene dudas, aquí puede preguntar, pastores, los hermanos en contabilidad, en los reportes los mostramos. Usted puede hacerlo aquí. Ve cómo su dinero está adelantando el reino del Señor, porque eso es lo que queremos aquí. Todo se trata de Cristo. Estamos reunidos aquí, gente que una vez odiaba al Señor, que tenía diferentes tipos de problemas y situaciones. Y estamos aquí gozosos, glorificando al Señor con nuestro tiempo, aprendiendo sobre cómo adelantar el reino del Señor con nuestros medios y beneficios, con todo lo que el Señor nos concede. Si usted ofrenda en la iglesia local, esto nos ayuda y podemos ayudar. Nosotros podemos y debemos crecer en esta gracia, la generosidad. Vaya conmigo a 2 Corintios 8:7. Dice así, 2 Corintios 8:7. Pero así como ustedes abundan en todo, los dones espirituales, estos ejercicios espirituales, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado a ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia, que es esa generosidad que se estaba dando. Tu fe, la fe viene por el oír y el oír de la palabra. En la palabra, no solamente la palabra predicada, sino la palabra, cómo nos comunicamos, en conocimiento. El que tenga falta de esa Biblia, dice Santiago, pídala a Dios en toda solicitud, en amor. ¿Cómo vamos creciendo? Como cuando niños en el evangelio estas cosas no estaban claras y vamos creciendo nuestra fe, nuestro conocimiento, nuestro dominio de la palabra. Vamos creciendo en todo. El apóstol dice, crezcan en esto también. Crezcan en la generosidad. Yo sé que antes tenías miedo, pero dice, Señor, todo es tuyo. Tú vas a cuidar de mí. No andemos como faltos de fe. Bueno, pero es que si doy esto no voy a poder pagar esto. No confías en el Señor. Es un acto de desconfianza en el Señor que debes evaluar. Dice, abunden en esta gracia. Pablo, hablándole a Timoteo, capítulo 6, versículos 17 y 18, dice, a los ricos de este mundo, ustedes que están aquí, usted y yo que vivimos en el país más rico del mundo y con las mayores oportunidades, enséñales que no sean altaneros, ni que pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Termina diciéndole Pablo a Timoteo, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Enséñales a estos ricos, que parece que estaban en la iglesia, como están hoy en día los ricos en esta iglesia, todos ustedes, que hagan bien, sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. ¿Ese es usted? Generoso, pronto a compartir, ve la necesidad y la adelanta. Ahora, si tú estás entre nosotros hoy en día, tú no conoces al Señor, tú tienes un problema legal, como siempre decimos, tú has violado la ley de Dios, eres enemigo de Dios.
En el caso tuyo, la ofrenda no es ofrenda. Tú puedes donar, tú puedes dar donativos, limosnas, y te diríamos sinceramente que no los des, no es necesario. La iglesia no necesita tu ofrenda. Perdón, la iglesia no necesita tu donativo. Si tú estás aquí con nosotros y no conoces al Señor, no es necesario que hagas una aportación. Digo, si la das, no vamos a ser groseros, no quiero que pienses eso, no te la vamos a tirar para atrás, no la vamos a rechazar. El dinero no es tuyo, es del Señor. Si la das, la vamos a usar para adelantar el evangelio, pero no te va a redundar en beneficio a ti si no conoces al Señor. Porque tú eres enemigo de Él, tú estás contrario a Él, y la paga del pecado es la muerte. Yo te invito a que reflexiones sobre esto para que tu ofrenda para que tu aportación se cambie de aportación o limosna a ofrenda y adoración, que vengas a Él en arrepentimiento y fe, que reconozcas tus pecados, que te arrepientas de ellos, que confieses a Cristo como Señor y Salvador, para que entonces tu aportación sea ofrenda de olor agradable, sacrificio y acción de gracias, que sea algo que adelante el reino del Señor. John Wesley decía, ¿te han oído John Wesley? Gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Agustín de Hipona decía, da lo que tienes y recibirás lo que no tienes. Da lo que tienes y recibirás lo que no tienes. Charles Spurgeon decía, nunca, y la palabra es nunca, nunca empobreció nadie por dar a Dios. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Nunca, y la palabra es nunca empobreció nadie por dar a Dios. Corrie ten Boom decía, nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. Nunca tengas miedo de ese futuro desconocido cuando lo pusiste en las manos de un Dios conocido, que te dijo, yo no te dejaré ni te abandonaré. Yo estaré contigo todos los días. Al final, Pablo, el Señor hablando en Lucas 16:9 dice, hablando ese pasaje del mayordomo infiel, dice, pero yo les digo, y este pasaje es bien interesante, háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten los reciban en las moradas eternas. Háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para cuando estas le falten o se acaben, cuando tú mueras, los reciban estos amigos en las moradas eternas. Esto quiere decir que nosotros, haciendo tesoros en el cielo, estamos preparando gente, hermanos que nos van a recibir en el cielo por una ofrenda que nosotros dimos, ya sea directamente, ya sea indirectamente por medio de otra institución. La pregunta es, ¿cuánta gente te recibirá en el cielo diciéndote, hoy estoy aquí por una ofrenda tuya? Yo era un niño en un orfanato y tú ofrendabas allí constantemente y me dieron comida y me dieron la palabra del Señor y yo fui evangelista y yo prediqué en Calcuta, India, y miles de personas vinieron al Señor por la ofrenda tuya. ¿Tú sabes lo que es eso? Que tu oportunidad de adelantar evangelio, tú tengas esa oportunidad preciosa. En India, en Cuba, en Ecuador, en donde quiera que hay gran necesidad. Yo estoy aquí por una Biblia que regalaste una Biblia. Tú donabas a este grupo misionero que nos trajo Biblias y yo abrí la palabra y la palabra me cautivó y conocí al Señor. Yo estoy aquí en el cielo por una donación a un grupo misionero que llegó a mi barrio, a mi pueblo, a mi campo y llevó el evangelio. Porque me auspiciaste cuando yo era huérfano. Porque tu dinero, porque tu generosidad, que Dios, ese dinero que el Señor te dio, lo invertiste en el reino e hiciste amigos, las moradas eternas ahí te están esperando. Qué belleza. Vamos a orar.
Padre, gracias por esta oportunidad que tú nos das de traer tu precioso evangelio, Padre. Gracias por confrontarnos con este tema de la generosidad, de este bien, de esta gracia, de este favor. Padre, tú nos pedirás cuenta de cómo utilizamos lo que tú nos diste, porque no es de nosotros. Ayúdanos a hacerlo, ayúdanos a proponernos diariamente en nuestros corazones. Y de manera particular el sábado antes de venir acá, separando ya nuestra ofrenda para glorificarte. Hacerlo con gozo, hacerlo con gracia, hacerlo con alegría. Tu palabra dice que tú amas al dador alegre. Qué gozo es cuando podemos participar en el adelanto de tu reino, Padre. Qué belleza, Padre. Padre, hay aquí entre nosotros algunos que tienen miedo, Padre. Algunos que su fe ha menguado. Algunos que necesitan practicar este ejercicio de la generosidad. Algunos que piensan que porque ellos sostienen el dinero, ellos lo van a usar mejor que lo usarías tú. Algunos que han decidido dejar de ofrendar por temores, incluyendo probablemente temores con temas de migración y todo este tipo de temas que es lamentable, Padre. Estos hermanos preciosos que tenemos entre nosotros, Padre. Todos tenemos diferentes tipos de temores, Padre. No los dejes, Padre, que en este momento, Padre, se olviden de que tú eres el que los sostiene, de que tú estás en control. De que ellos nunca podrán dar más de lo que tú vas a dar a ellos. Que tú prometiste cuidarlos en cualquier situación, Padre. Cuídalos, provees para ellos. Para todos aquellos que están teniendo en este momento temas de inseguridad. No solamente de migración, sino de cualquier otra cosa, de trabajo, de situaciones familiares, Padre. Que están viendo esta generosidad como algo no necesario en este momento, Padre. Padre, ellos necesitan parecerse a ti. Tú eres un Dios dador, tú eres el Dios dador de la vida y sostenedor. Tú diste a tu Hijo para nosotros. Tú diste tu gracia, Salvador, a nosotros. Se nos olvida, Padre, este mundo nos abruma, Padre, que podamos ver a través de todo este humo del mundo que se levanta la belleza de tu evangelio, la confianza que podemos tener en ti, porque todo proviene de ti, Padre, y es de lo recibido de tus manos que te damos. Gracias por este tiempo. Marca estas palabras en nuestros corazones. Haz de esta iglesia una iglesia generosa, Padre, que podamos ver, oír historias en años adelante y probablemente cuando lleguemos al cielo, aquellos que nos reciban agradecidos por la ofrenda que les llegó en algún momento. Qué belleza de palabra. Porque te lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén.